Tenemos aquí con nosotros al doctor José Ramón Rumoroso, que como todos vosotros sabéis es uno de los líderes en el tratamiento de las oclusiones coronarias crónicas a nivel mundial. Y él es además el autor de un artículo titulado 15 años de intervencionismo percutáneo de la oclusión coronaria crónica total, experiencia, resultados y pronóstico clínico, que ha sido publicado en la revista Reiki Interventional Cardiology. Este artículo ha sido seleccionado dentro de los vídeos al editor y por eso tenemos aquí a nuestro compañero José Ramón Rumoroso, que nos va a responder a una serie de preguntas sobre este trabajo tan interesante. La primera pregunta, José Ramón, es la siguiente. La serie que presentáis en Reiki Interventional Cardiology representa el trabajo de 15 años en un perfil muy concreto de pacientes en los que el tratamiento que reciben es muy variable de unos centros a otros. La pregunta es, ¿cómo habéis evolucionado en el tratamiento de este tipo de intervenciones a lo largo de los años? Muchas gracias, Raúl, por esta entrevista y, por supuesto, por haber aceptado el artículo para publicar en la misma, porque representa un trabajo que llevamos haciendo desde hace muchos años en nuestra unidad. Y lo que hemos querido es representar un poquito cómo ha ido siendo la evolución de nuestro quehacer en el día a día en estos enfermos. Entonces, a lo largo de estos 15 años, lo que hemos hecho ha sido separar distintos periodos a lo largo del tiempo que comprenden pues, del 2002 al 2006, 2007-2011, 2012-2017, y que en realidad lo que hemos hecho ha sido estudiar un poquito cómo ha sido la evolución en términos de abordaje de estos enfermos, no solo en base a los aprendizajes propios que hemos ido teniendo a lo largo de estos años, sino también a lo que hemos ido aprendiendo de otras personas que sabían mucho más que nosotros acerca de cómo tratar a estos pacientes, porque representa un reto desde el punto de vista técnico y esto además lo hemos unido a lo que ha supuesto la innovación tecnológica que ha sido brutal a lo largo de estos últimos 15 años. De esta manera hemos ido representando cómo ha ido variando la tasa de éxito en el abordaje de estos pacientes, no solo en términos de seguridad, en tanto en cuanto que yo siempre he dicho que este perfil de paciente al menos tiene que salir de la sala como entró, es decir, en condiciones óptimas, en el peor de los casos sin la arteria abierta y estentada, pero en condiciones óptimas. Y en términos de eficacia, porque nosotros empezamos teniendo una tasa de éxito pues, que rondaba el 50% en este tipo de intervenciones y acabamos lo que hemos publicado con una tasa de éxito de un 87%, incluso lejos de esos 90 o 90 y tantos por ciento que hay publicados por ahí, pero es verdad que no son pacientes seleccionados nuestros pacientes. Lo que más hemos experimentado a lo largo de estos años ha sido cambios metodológicos, no solamente en el estudio sistemático de estos pacientes, para que realmente tengan una indicación de entrar a una sala de hemodinámica en base a que, bueno, las indicaciones, por lo que sabemos de los ensayos clínicos, pues en muchos perfiles de pacientes no está claro, sino que también en el método de abordaje, que para mí es clave y es crítico, es una de las claves del éxito, como bien sabes, porque muchas veces hemos hablado de ello, y también algo que ha ocurrido a lo largo de estos años, que ha sido una innovación tecnológica en cuanto a las últimas generaciones de stents farmacoactivos que han cambiado, sin duda alguna, los resultados a medio y a largo plazo de estas lesiones que tenían una tasa de restenosis y de trombosis muy elevada. Y en cuanto al tipo de pacientes, ¿cuál es el perfil de pacientes en cuanto a la situación clínica, la indicación clínica y también en cuanto al tipo de lesiones que habéis tratado? En cuanto a la indicación clínica, nosotros siempre hacemos un estudio sistemático de detección de isquemia, que básicamente es con eco de estrés, en alguna época fue con resonancia con adenosina.
También hacemos un estudio sistemático de la función ventricular y de en los casos de disfunciones, infartos previos, que hay una tasa importante de pacientes con infarto previo, de estudio de viabilidad, básicamente con resonancia, para valorar viabilidad, transmuralidad de la zona infartada, etc. Y luego algo que estamos haciendo de un tiempo a esta parte, que es un estudio de consumo de oxígeno en todos los pacientes que van a ser sometidos a esta intervención, y además luego estamos también en un estudio valorando cómo se modifican esos parámetros que tenemos antes de la intervención. Mayoritariamente los pacientes que tenemos en este periodo de tiempo son varones, son 408 pacientes, con una media de edad aproximadamente de 63 años, con todos los factores de riesgo cardiovascular, pues casi un 30% de diabéticos, en fin, el perfil de pacientes que además me interesa resaltar que en un 70% son pacientes multivaso. Y esto también lo voy a ligar a la pregunta anterior. Hemos ido aprendiendo también a tratar a estos pacientes multivaso, que tienen una o dos oclusiones crónicas y que son unos pacientes especiales. En un 35% de los casos tienen infarto previo, un 7% tienen bypass previo. Ya sabes que ese perfil de paciente es un poco especial, luego podremos hablar un poco más quizás de él. La función ventricular media de este grupo de pacientes es 55, más o menos 16, y en un 24% el debut de la enfermedad coronaria fue con un síndrome coronario. Hemos tratado más coronarias derechas, porque hay más coronarias derechas ocluidas. Luego son descendentes anteriores y finalmente circunflejas. En un 75% tienen una calcificación grave. He de decir que el J-score, que indica, bueno, pues un grado de dificultad relativo, más bien de dificultad y de capacidad de poder abrir una oclusión crónica en un tiempo de menos de 30 minutos, es de más de 3 en el 45% de los enfermos. Y esto da una idea de que la complejidad de los enfermos, lógicamente, si unes este J-score tan elevado, esa calcificación tan elevada, y un 70% de pacientes multivaso, pues ya vemos que la población es una población con mucha patología coronaria. Y una vez que ya hemos analizado la serie, ¿cuáles son los resultados que habéis obtenido? Hay que insistir mucho en el tema de que tiene que tener indicación de isquemia, angina o disfunción con datos de viabilidad en los casos de los pacientes que tengan una función ventricular baja. Dicho esto, cuando analizamos estos 408 pacientes que hemos intervenido, pues claro, hay un perfil de paciente que, bueno, pues por la dificultad y también por el periodo de la época en el cual has intentado intervenir, pues probablemente hayamos fracasado. Pero sí que he de decir que hemos fracasado más en estos pacientes operados previamente, con bypasses previos, y en pacientes con antecedente de síndrome coronario agudo. Esto es algo que siempre hemos encontrado desde el principio. Es decir, que el debut de la enfermedad sea un síndrome coronario agudo, lógicamente por otro vaso, y descubres que tiene una oclusión crónica total. Este perfil de paciente es un perfil de paciente más complejo. Respecto a los pacientes operados, he de decir que son un perfil de una dificultad técnica mayor porque es una enfermedad mucho más difusa, es una enfermedad, hay que tener en cuenta que, claro, no se hacen revascularizaciones arteriales al 100% de las lesiones, en el mejor de los casos se hace una mamaria a la descendente anterior, igual algunos cirujanos pues pontan la otra mamaria con un bypass en Y a una marginal, pero se ponta pues, el resto de las lesiones de los vasos con venas ajenas. Y sabemos por los estudios, que podríamos hablar en otra ocasión, pero que al año realmente, entre los que no están bypasseados porque el cirujano no los bypassea y los bypasses que fracasan,
lo que observamos es que el 16% de los bypasses están abiertos al cabo de un año. Y además, estos pacientes enviados a cirugía con bypass previo hacen un remodeling negativo del vaso nativo, muy importante, calcificación severa. Y muchas veces se cierra el bypass, pero también se cierra la coronaria, que tenía una lesión de un 60, 70 o 75%. Y además, el bypass es un punto importante en las posibles complicaciones que puedan tener estas intervenciones. Por tanto, sí que quiero remarcar este hecho. Más dificultad para la tasa de éxito y más dificultad en términos de seguridad. Es más fácil abrir una DA. Eso lo hemos visto en el estudio. Un 87% versus un 77% de cualquier otra arteria. La arteria más difícil de abrir es una circunfleja. Y el hecho de que sea más fácil abrir una DA tiene, desde mi punto de vista, creo que tiene implicaciones también pronósticas, que luego también podremos hablar de ello. La mortalidad global de la serie es de un 15%, es un perfil de paciente grave, mucho multivaso, y la mortalidad cardiovascular es de un 5,7%. De forma significativa, comparamos el éxito y el fracaso en este grupo de pacientes, pues vemos que hay cambios significativos y se obtienen estos resultados significativos, un 11,8% versus 28,2% en términos de mortalidad global y en términos de mortalidad cardíaca, un 3,6% en los pacientes en los que tuvimos éxito frente a un 14%. Las diferencias son importantes. Por otra parte, otra cosa que hemos encontrado es que los MACE son de un 16% y que prácticamente se duplican en el grupo de pacientes fracasados. Por esto es tan importante que cuando se va a abordar una oclusión crónica total, lógicamente la probabilidad de que se abra sea elevada, va a tener unos buenos resultados a largo plazo. Porque es que además los MACE están muy condicionados por la muerte cardiovascular. Esto es lo importante. Es decir, el mensaje sería, si vamos a abordar una oclusión crónica total, es importante abrirlo, porque si no los pacientes van a tener más MACE y esto es a expensas de mortalidad cardiovascular. Esto es algo que nosotros hemos encontrado en esta serie no seleccionada de pacientes en nuestra unidad después de tantos años de trabajo en este perfil de pacientes. En relación con esto que has contado, ¿cuáles son los predictores independientes tanto de fracaso o éxito como de mortalidad cardíaca? Los predictores independientes de fracaso fueron la intervención quirúrgica previa, el paciente que tuviese bypasses previos, la tortuosidad es algo también muy importante que condiciona ese J-score tan elevado, las oclusiones en tándem, cuando hay varias oclusiones a lo largo de un segmento enfermo, el hecho metodológico de no haber realizado una inyección bilateral es un predictor también, y algo también importante es el hecho de que la oclusión crónica total hubiese sido diagnosticada en el seno de un síndrome coronario agudo. Muy probablemente también porque metodológicamente estos pacientes pues, son estudiados y abordados, yo creo que de otra manera, que también hemos aprendido a lo largo de estos años. En cuanto al análisis multivariado, hemos visto que los pacientes con insuficiencia renal crónica, que tiene que ver también con el tema de la calcificación coronaria, la oclusión de la descendente anterior, y quiero remarcar esto, y el fracaso de la intervención, serían los predictores de mortalidad cardiovascular que hemos encontrado. Lo cual indica, desde mi punto de vista, que la intervención sobre la descendente anterior, que ya hemos dicho previamente que es el vaso que más fácil se puede abrir, podría ser un predictor de supervivencia. Nosotros hemos encontrado que, desde luego, es un predictor de mortalidad. Muy bien, pues nada más, José Ramón, muchas gracias y os animo a todos a que leáis este excelente artículo
publicado en Reiki Endurance Cardiology. Muchas gracias.